Vamos a otros temas y ya le adelantaba también que Save the Children, en coordinación con el Centro de Excelencia e Innovación para los Derechos y Oportunidades de la Niñez, presentaron un atlas de riesgos para la nutrición de niñas y niños en nuestro país. La obesidad sigue como el problema más grave, número uno en nuestro país. Save the Children, en coordinación con el Centro de Excelencia e Innovación para los Derechos y Oportunidades de la Niñez, presentaron un atlas de riesgos para la nutrición de los niños en México. El estudio revela que cientos de miles de niños tienen una nutrición inadecuada, especialmente en áreas rurales y vulnerables. Y es que la obesidad infantil casi se duplicó entre 1999 y 2020 a 2023, pasando del 9% al 17.5% en niños de 5 a 11 años. Además, hay 21 estados que presentan un riesgo considerable de sobrepeso y obesidad en niños menores de 9 años. El atlas incluye mapas detallados basados en un análisis de 139 factores mediante aprendizaje automático, destacando áreas donde se requiere una intervención urgente. Este atlas también llama a los gobiernos a la acción y sugiere recomendaciones. Además, destaca la importancia de la lactancia y la alimentación complementaria a partir del sexto mes. Milka Ramírez, Heraldo Media Group. Bueno, una responsabilidad que sin duda nos compete a todas y todos, sociedad, gobiernos y bueno, pues muchos involucrados en este tema. Para platicar sobre ello agradezco a Nancy Ramírez, quien es directora de Incidencia Política y Temas Globales de Save the Children en México. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Sofía. Gracias a ti por el espacio y un saludo al auditorio. Porque justamente desde Save the Children y el centro, el CEIDON, queremos traer a la discusión pública este tema que sigue siendo tan prioritario para el desarrollo, para el bienestar de las niñas y niños, que es garantizar su alimentación y su correcta nutrición. Entonces, este atlas que estamos presentando es un estudio que en principio busca recordar que necesitamos seguir fortaleciendo estrategias de gobierno, de sociedad civil, de sector privado, para que las niñas y niños puedan acceder a alimentos saludables y nutritivos para su bienestar. Y este mapeo lo que hace, pues es justamente identificar zonas en las que es estratégico que actuemos con urgencia y de forma coordinada, pero sobre todo identifica factores de riesgo y factores de protección en torno a los que hay que fortalecer las intervenciones que estamos llevando a cabo los distintos sectores para que efectivamente atendamos aquellas causas que están originando estas problemáticas para la salud de las niñas y niños, ¿no? Reconociendo que tanto la desnutrición como el sobrepeso y la obesidad son multifactoriales, es decir, son múltiples las razones que intervienen en que las niñas y niños se encuentren en riesgo de esto y tenemos que identificarlos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, justamente entre los hallazgos que hacemos, ¿no? A través de este atlas, identificamos que particularmente en términos de desnutrición, los riesgos son, pues por supuesto, aquellos estados donde ya hay previamente un contexto de desnutrición en la población de niñas, niños y adolescentes, ya tienen una mayor tendencia. También aquellos donde hay trastornos de la alimentación como anorexia y bulimia, es decir, donde tenemos indicadores más altos de estas situaciones, pues hay más riesgos de que suceda la desnutrición para las niñas y niños en todas las edades. Pero el principal factor de riesgo identificado es la violencia intrafamiliar, ¿no? Justamente un factor que pues difícilmente se asociaría, ¿no? Con los temas de desnutrición, pero que nos está hablando de que los entornos, pues muchas veces tóxicos y de riesgo en los que se están desarrollando las niñas y niños, están teniendo un impacto en su nutrición y en su bienestar. También se identifican factores preventivos y esos son factores que se tienen que seguir fortaleciendo. Por ejemplo, claramente las transferencias monetarias, sobre todo pues para hogares que están en condiciones de mayor vulnerabilidad, marginación, pobreza, etcétera, son indispensables. Pero también los factores preventivos
nos hablan que están en aquellos estados donde hay casos de desnutrición recuperados, es decir, habla de que cuando tienes un sistema de salud capaz de brindar Claro. atenciones a las niñas y niños a tiempo, entonces disminuyen estos riesgos, son factores preventivos. Y lo mismo sucede con servicios de saneamiento seguros. En el caso de la obesidad, por ejemplo, uno de los factores de riesgo tiene que ver con la inasistencia a la escuela, otro tiene que ver con el agua insalubre, porque eso finalmente impacta en que no puedan tener alimentos frescos, pues porque son riesgosos, pero también uno de los factores de riesgo tiene que ver con los ingresos en especie. Lo que puede estar hablando, y los ingresos en especie se refiere centralmente a aquellos programas de apoyo que entregan alimentación en especie, ¿no? Como Entonces, canastas puede tener que básicas. ver exactamente, ¿no? Entonces, ahí hay que prestar mucha atención en las intervenciones que se están llevando a cabo desde los distintos sectores, porque tenemos que garantizar que las entregas sean de alimentos saludables y Como estos nutritivos. también incluso hay algunos lunch que les dan a los niños, ¿no? En algunas escuelas, sobre todo también alimentación en las escuelas vespertinas, ¿no? Bueno, en los turnos vespertinos, que esto sea algo que les ayude, que sea nutritivo, que esté balanceado. Efectivamente, se tiene que trabajar hacia mejorar esos sistemas alimentarios y justamente una de las recomendaciones importantes que deriva de este atlas es que actualmente una de las estrategias importantísimas del gobierno federal es la de vidas saludables, ¿no? La Donde comida lo que se está chatarra. buscando es que las escuelas se conviertan en entornos donde la alimentación sea nutritiva para las niñas y niños. Pero justamente para avanzar hacia allá se tienen que garantizar varios elementos en los que tenemos que contribuir todos, desde Claro. el Estado hasta, por supuesto, la sociedad y todos quienes tenemos un papel en las comunidades. Y ahí, en principio, por supuesto, garantizar bebederos de agua en todas las escuelas, ¿no? Sí, Que es espacios sanos, fundamental. ¿no? Y con todos los servicios Exactamente, ¿no? Hay básicos. que construir esos entornos que permitan que las niñas y niños tengan acceso a alimentos saludables y nutritivos. Perfecto. Nancy, sí, la verdad es que es algo, insisto, nos compete a todos, ¿no? A papás, mamás, a todo, cualquiera de las esferas en las que estén involucrados nuestros hijos e hijas, pues nos compete también participar, ¿no? De este lado, así como vigilar que estén en lugares dignos para poder estudiar, para poder llevar a cabo sus actividades y para poderse, sobre todo, sentirse seguros. Quien quiera ver a detalle todo este diagnóstico, ¿dónde lo pueden ver? Lo pueden encontrar en la página de CEIDON, CEIDON, y ahí además pueden encontrar mapas interactivos donde justamente se identifican cuáles son los distintos factores protectores y de riesgo en los distintos estados. Entonces tenemos ahí elementos en los que profundizar y donde Claro. justamente a todos los sectores nos compete seguir estudiando este tema y no soltarlo de nuestro radar porque es indispensable para el desarrollo pleno de las niñas y niños. Así es. Bueno, pues lo revisaremos más a detalle y tenemos que involucrarnos sin duda. Por lo pronto, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Sofía. Un Gracias, saludo. buenas noches. Seguimos.